Así que bueno, bienvenidos a este taller. Hoy vamos a abordar un tema que realmente a mí me apasiona, que es meternos en el mundo de la hipnosis ericksoniana, la hipnosis conversacional, modelo Milton, como le llaman también desde la programación neurolingüística. Edgardo Maidana, para quienes no me conocen y para quienes me conocen también, Edgardo Maidana. Bienvenidos, dirijo la Academia Mente Sana hace ya 10 años aproximadamente, proyecto que nació allá por fines del año 2017 y que hace un año y 2 meses aproximadamente profundizamos en el mundo sistémico, ¿sí? Y surgió este proyecto de liberación sistémica como una comunidad abierta que obviamente también para sostenerla rentabilizamos con nuestros cursos, certificaciones y talleres arancelados, pero que mantenemos hace ya un año y 2 meses aproximadamente, más o menos, abierta también a estos encuentros que hacemos semanal, quincenalmente. Venimos manteniendo este ritmo ya hace más de un año, ¿sí? Así que muy bienvenidos a todos. Me escriben en el chat. Quisiera saber, primero, quiénes están por primera vez. ¿Sí? A ver, los leo ahí. ¿Quiénes están por primera vez? Es mi primera vez, dice Mercedes. Bienvenida, Mercedes, bienvenida. Bien, ya, luego les cuento cuál es la prenda que tienen que hacer. No. Patricia también. Segunda vez, me dice María Fernanda. Perfecto. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bromas aparte. Bienvenidos a este encuentro que he denominado En la casa de Milton Erickson. Y es un nombre que eh, lo rescaté del archivo hace 7, 8 años, creo. No sé si hay alguien, algún sobreviviente de aquellos años. Hicimos un taller que se llamó En la casa de Milton Erickson. Y no sé si alguno está todavía. Ya pasó mucho tiempo. Capaz que estuvieron y no se acuerdan, como me pasa a mí. Eh, ¿Y por qué en la casa de Milton Erickson? ¿Qué tenía de particular la casa de don Milton Erickson? Primero les voy a contar un poquito, para quienes no conocen a don Milton Erickson, que a los 45 años eh, él tuvo un accidente en bicicleta que cambió drásticamente su vida, que ya había sido desafiante. Él contrajo poliomielitis a los 12 años, que lo dejó prácticamente inválido, sin embargo, con una resiliencia muy propia de Milton Erickson y una resiliencia juvenil también, convengamos. Él era muy, muy deportista, joven y con toda la energía, logró recuperarse, aplicando algo que luego él lo aplicó en sus terapias, que es a través de las visualizaciones y a través de el poder del foco mental. Bien. Superado eso, a los 45 años, un accidente en bicicleta cambia drásticamente su vida, ¿sí? Llevándolo a tener una parálisis general, ¿sí? No se sabe si fue producto de las secuelas que le había dejado la enfermedad y una recaída que tuvo posteriormente, pero siguiendo el consejo médico, Erickson y su familia se mudaron de la ciudad donde vivían, que no recuerdo en este momento dónde vivían, a Phoenix, Arizona, ¿sí? En busca de un clima más seco, de un clima más sanador. Y ahí es donde él toma la decisión. Milton Erickson ya era a esa altura pues un hipnoterapeuta muy reconocido, con muchísima trayectoria, y él ahí toma la decisión de atender a sus pacientes desde su hogar. Y no sé si curiosamente, pero lo cierto es que este enfoque mejoró la calidad de su vida, sino también que enriqueció la experiencia terapéutica de sus pacientes. Porque imagínense eh, una persona que va en busca de ayuda porque está necesitando un proceso terapéutico, incluso muchas veces un proceso clínico, médico, porque él además era médico psiquiatra, y llegaban y en lugar de encontrarse con un frío consultorio, se encontraban con un hogar, ¿sí? Con una casa, ¿sí? Que por cierto era acogedora, bien decorada.
Entonces, Milton Erickson entendía que la terapia no se limitaba a la interacción entre el terapeuta y su paciente, sino que incorporaba a su familia, una familia bastante numerosa que ya a esa altura estaba integrada por su esposa, por su numerosa prole, nietos e incluso una hija adoptada. Entonces era un familión, ¿sí? En una casa grande. Bien. Voy a hacer un alto acá como para tener un panorama más claro. ¿Quiénes ya conocen, han experimentado lo que es la hipnosis? ¿Sí? Y si tienen alguna idea de la hipnosis, sino como para hacer una breve reseña para desmitificar algunas cosas. Y mejor dicho, la pregunta sería, ¿quiénes nunca han escuchado hablar nada de hipnosis, no tienen idea qué es hipnosis? Pónganme ahí yo. ¿Sí? ¿Sí? María Fernanda, nada, ok, bien. Mercedes tampoco, no conozco, bien. Ok, ok, yo tampoco. Bueno, hay bien, 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 interesante, interesante, bien. Entonces, ténganos un poquito de paciencia, si bien voy a ser breve, aquellos que ya conocen sobre el tema, entienda que hay personas que están introduciéndose en el tema, entonces voy a tomarme un tiempo como para... Básicamente, la hipnosis, primero voy a desmitificar. La hipnosis no es ningún poder especial, es un proceso natural del ser humano. De hecho, todos entramos en hipnosis por lo menos 2 veces al día, cuando nos estamos levantando y cuando ya empezamos a entrar en la fase de que nos viene ganas de dormir, nos estamos por ir a dormir, porque la hipnosis es un estado cerebral que se mide en ondas cerebrales. Cuando nosotros estamos en este estado de vigilia, estamos en lo que se llama onda beta, que tiene su gradiente también, ¿sí? Esas ondas beta pueden estar en un estado normal, que puede ser, por ejemplo, ahora, ¿sí? Que estamos atendiendo una clase, atentos a lo que pasa, etcétera. O si alguno escuchó hipnosis o escuchó voy a cantar y se estresó un poco, ¿sí? De pronto es el nivel de ondas beta está como beta arriba, ¿sí? Luego viene un beta normal y un beta bajo es cuando estoy en vigilia, ¿sí? Estoy ubicado temporoespacialmente, pero estoy súper relajado, ¿sí? Ese sería el estado beta, pero un estado de vigilia. Luego viene en frecuencia cerebral el estado alfa, el famoso estado alfa, sí, que nos hablan tanto, especialmente, no sé si alguno ha hecho los famosos cursos de control mental Silva, que se hablaba tanto del estado alfa. Bueno, el estado alfa bajo es como la primera puertita que se abre de acceso a nuestro inconsciente, ¿sí? Que es cuando ya entramos, por ejemplo, desde el mismo momento que cerramos los ojos, eso se mide, ya el nivel de frecuencia cerebral baja, ¿sí? De un nivel beta a un nivel alfa. Bien. Salvo que se esté cayendo el avión y cierro los ojos porque siento que me voy a estrellar. Entonces, en ese caso, pues no estoy en un estado alfa, ¿verdad? Pero hay un estado alfa ligero, pero ya hay una puerta abierta a la mente inconsciente, un estado medio, donde ya un poco que, no sé si les pasa como que te está yendo, ¿sí? Te está yendo y te está yendo. Ahí, ese es, y luego está el más profundo, que es en el que, por mi experiencia y la de muchos de ustedes que están acá, han experimentado, que me dicen, Edgardo, me dormí. Sin embargo, yo luego voy a explicar que la hipnosis es no solo es una técnica, es un proceso y es un estado de la mente. Bien, como técnica lo que busca es un estado de relajación física y mental que permita a la persona abrir sus filtros mentales y sea más sugestionable a generar un cambio. ¿Sí? Un cambio de creencia, un cambio mental, un cambio incluso clínico. Bien, esa es la hipnosis. El tema es que no todas las personas son sugestionables, no todas las personas son sujeto hipnótico, como se dice técnicamente. ¿Bien? O sea que, y eso nos da la pauta de que no hay poder en el hipnólogo, si bien que sea un hipnólogo o un terapeuta que utiliza hipnosis, sea hábil, tenga
una técnica depurada va a ayudar. Hay personas que así tengan enfrente al mejor hipnólogo, no van a entrar en hipnosis. ¿Por qué? Porque toda hipnosis es autohipnosis. ¿Bien? Entonces ahí desmitificamos esa cuestión de que hay alguien que tiene poder sobre la otra persona. ¿Bien? Y segundo, que no es un estado de sueño, porque cuando estamos en estado de sueño, ya no estamos obviamente en beta, que es el estado de vigilia, ni estamos en alfa, que ya es un estado más profundo, sino que ya, perdón, no entramos en alfa, que es un estado más profundo, sino que ya hemos atravesado el estado de hipnosis, que es el estado teta o zeta, como le dicen. ¿Sí? Entonces voy de nuevo. Beta, vigilia; alfa, un estado como de super relajación o medio sueño; y zeta o teta, que es el estado hipnótico. ¿Sí? Cuando ya llegué casi a dormirme. ¿Por qué digo casi a dormirme? Porque si me duermo, estoy en delta. ¿Sí? Ahí estoy dormido, ahí no hay hipnosis, estoy durmiendo, roncando, babeando. ¿Sí? Así. Entonces, ahí no hay posibilidades de el trance hipnótico. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces a veces hay estados eh, alfa muy profundos, ¿sí? E incluso hay estados zeta muy profundos, donde la persona va tan profundo que parece que está dormida, pero en realidad no está dormida. Está en un estado de trance hipnótico profundo. Bien. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando vamos terminando el proceso, que la fase final, ya tomando la hipnosis no como un fenómeno cerebral, sino como una técnica y un proceso, hacemos lo que se llama una reversión. Vale decir, le pedimos a la persona que salga de ese estado y abra los ojos. Y la persona que entró en un trance profundo, a pesar que cree que se quedó dormida, regresa, abre sus ojos. ¿Por qué? Porque su inconsciente escuchó la sugestión de salir. Eso me da la pauta de que no estaba dormida. Bien, bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Logré explicarme? Interactuemos por el chat, por favor, lo más que puedan, especialmente los que están por primera vez, para saber. ¿Sí? Eh, ah, eh, ¿Tiene alguna relación con la meditación? Tiene una relación porque los estados meditativos también, normalmente digamos, los estados meditativos más efectivos se dan en estos niveles de frecuencia cerebral muy parecidos a donde se da la hipnosis. Pasa que los estados meditativos no necesariamente tienen un elemento que es eh, sí necesario para la hipnosis, que son las sugestiones. ¿Sí? Vale decir, la hipnosis como proceso y como técnica tiene un objetivo. Ese objetivo es generar un cambio. La meditación simplemente es entrar en un estado meditativo que tiene muchísimos beneficios. Es más, también para la salud, también para la mente, también para el cerebro. Es más, si hay una recomendación que le daría a una persona que está en un proceso de cambio en su vida, es que medite. ¿Sí? Absolutamente, que medite científicamente comprobado. ¿Sí? Meditar, meditar. Bien. Pero lo que cambia es que el estado meditativo, ¿sí? No necesariamente es un estado donde se busca un cambio terapéutico, ¿sí? O un cambio. Bien. En cambio, en la hipnosis, como técnica y como proceso terapéutico, se busca generar un cambio en la persona. Esa sería la diferencia. Bien, dicho esto, eh, eh, habiendo hecho un abuelo de pájaro, reconozco que ha sido muy breve, pero si no se nos va a ir el tiempo, pero quédense tranquilo que le tenemos muchas cosas más preparadas sobre esto, y en internet hay muchísima información, simplemente les he dado un panorama general. Voy a continuar con la casa de don Milton Erickson. ¿Sí? Entonces, en la casa de Milton Erickson eh, se convierte se convierte en una parte vital del entorno terapéutico. Incluso participaba su perro. Él tenía un perro que tenía un color muy especial, era como el color de esta camisa, pero más oscuro. ¿Sí? Y corría el rumor eh, entre la gente que visitaba a don Milton Erickson de que Jack, la mirada del perro tenía ciertos poderes hipnóticos, cosa que no era real, ¿no? Pero Milton Erickson jugaba un poco con eso, ¿sí? De que el perro, que estaba siempre en la parte donde él recibía
a sus pacientes, siempre estaba el perro ahí y cuentan que el solo hecho de mirar al perro hacía que algunos entraran en trance. Y la familia colaboraba muchas veces en los procesos terapéuticos de distintas maneras, ¿sí? Que es una parte muy interesante del abordaje terapéutico de Don Milton Erickson, que es el principio de utilización. Él utilizaba todo lo que tenía a su alcance, incluso lo que traía su paciente, ¿sí? Lo utilizaba porque él no tenía un modelo preestablecido, ¿sí? Hoy que vamos a hablar de modelo, yo les hablo de modelo y les voy a presentar un modelo de abordaje terapéutico porque eso es lo que hacemos los mortales cuando hacemos terapia. Necesitamos un modelo. Milton Erickson no necesitaba un modelo porque era Milton Erickson, ¿sí? Inigualable, inabarcable y genial, ¿sí? Genialmente talentoso. Entonces él, ¿sí? No, sí se logró codificar algunas estructuras de su lenguaje y luego se escribió mucho sobre él, pero él literalmente era totalmente antimodelo y antiestructuras, ¿sí? Entonces, más que una casa, el hogar de Don Milton Erickson era eso, un hogar inclusivo y creativo, ¿sí? Formaba parte su casa del proceso terapéutico, ¿sí? Y Erickson tenía además una pasión por la escritura, ¿sí? Que a él lo nutría en sus momentos de soledad, justamente porque era una persona que, justamente por sus temáticas de salud, se había vuelto una persona muy introvertida, no recibía mucha gente. Su vida era él y la terapia. De hecho, se ha escrito mucho sobre la relación, muchas veces conflictiva, que él tenía con su familia. Bien, es otro tema. Y esa casa, de alguna manera, esto visto desde afuera, por supuesto, eh, tenía impregnado cierto espíritu de inclusividad, ¿sí? Incluso él acogía a discípulos, no solo a pacientes, a discípulos, a estudiantes, a colaboradores, y todos ellos, él se encargaba de entregarles tareas diarias para que participen activamente en la vida del hogar, ¿sí? Por lo tanto, ese ambiente inclusivo podríamos decir que era el caldo de cultivo para la creatividad y el aprendizaje, que un proceso terapéutico bien desarrollado, les cuento, yo no, no empecé este proceso haciendo terapia, empecé haciendo procesos de coaching. Y luego, en base a mi experiencia, porque hace 10 años que, no sé por cuál fue el motivo, pero hace 10 años, 8 años, pongámosle, en que la consulta uno a uno ha sido como mía y de Lisa, que es mi compañera y cofundadora de la academia, es lo que hacemos prácticamente a diario. Algo ocurrió que de pronto, de hacer procesos de coaching, empezaron a llegar casos de personas que estaban buscando otro abordaje porque ya habían probado psicología, habían probado incluso en algunos casos ir al médico y otro tipo de terapia, y de pronto empezamos a trabajar mucho con esto y nos dimos cuenta de que al principio obviamente con cierta resistencia, porque no teníamos herramientas terapéuticas, entonces empezamos a prepararnos y ahí fuimos en ese camino encontrando, ¿sí?, a los abordajes terapéuticos de la PNL, porque John Grinder, Richard Bandler trabajan procesos terapéuticos, ¿sí?, sin ser terapeutas, lo aprendieron, lo modelaron, pero allí descubrimos en el camino al doctor José Luis Marín, al doctor Gabor Maté, ¿sí?, que han sido nuestros mentores en este camino, ¿sí? Y por supuesto, todos los autores clásicos, ¿sí?, en el mundo de la terapia. Eso como para darles una introducción. Los discípulos, entre ellos Jeffrey Sachs, que fue uno de los discípulos más connotados de Milton Erickson, fue uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros que pudo de alguna manera estructurar o codificar qué es lo que hacía Milton Erickson. Y él lo llamó el diamante ericksoniano, que lo estudiamos en nuestras formaciones, ¿sí? Y Jeffrey Sachs es el que cuenta que Milton Erickson involucraba a toda la familia en las terapias, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tenía un problema de alcohol,
sus hijas, no sé, Roxy y Cristina, que los nombres de las hijas que me acuerdo, ¿no? Se encargaban de su cuidado, ¿sí? Mientras que Betty, otra de sus hijas, era ella la que supervisaba su progreso. Y esta integración de la familia, me fui a este tema porque, ¿qué es lo que iba a decir? Del entorno terapéutico que fomentaba la creatividad y el aprendizaje. Todo proceso terapéutico básicamente es un proceso de aprendizaje y de creatividad. No es un proceso estructurado, frío, como poner el brazo para que te pongan una inyección o lo que sea. Es un proceso donde la creatividad para encontrar opciones a lo que le está pasando a la persona y nosotros como terapeutas encontrar opciones de abordaje, ser creativos, forma parte del trabajo terapéutico. Algunos de ustedes se acordarán porque estuvieron en esa clase y otros porque lo he contado, que estaba trabajando una fobia así en vivo y en directo porque era una formación. ¿Sí? Si bien no era, mejor dicho, no era abierta a todo el mundo, pero era abierta para los que se habían inscrito en esa formación de PNL. Esto fue hace unos 4 años aproximadamente, una cosa así. Estaba trabajando una fobia a las cucarachas específicamente. Y era complejo, primero, porque la persona trabajaba en el ámbito gastronómico y en la parte de afuera, donde llevan los residuos de ese restaurante, no sé qué sería, pues estaba lleno de cucarachas. Entonces ella todos los días experimentaba, se enfrentaba al objeto fóbico. Y era una fobia muy poderosa y la característica diferencial de la fobia a un miedo es que una fobia potente hace que la persona pierda control de su sistema nervioso. Si alguien tiene fobia sabrá de qué le hablo, ¿verdad? La persona pierde todo el control sobre su sistema nervioso. Un miedo, por poderoso que sea, la persona de alguna manera lo puede gestionar. Cuando pierde el control de la neurología es que, bueno, este era este caso. Y la técnica comienza cuando, de una manera muy cuidadosa, se le pide a la persona que proyecte la, esa representación interna, porque en ese momento no hay cucarachas ni hay nada, bien, pero le pido que proyecte como si fuese una pantalla, que proyecte el objeto fóbico ahí, enfrente de ella. Bien, eso forma parte de la técnica. Pues no podía hacerlo, porque el solo hecho de pensar en esa representación le hacía perder estado absoluto de su neurología. Empezaba a temblar, casi a sollozar, ¿sí? Y no podía empezar la técnica. No había manera. Y la técnica tiene un paso a paso estructurado, ¿no? Se hace esto y esto, y normalmente en 15, 20, 30 minutos se resuelve una fobia, en mi experiencia, que lo he trabajado cientos de veces. Pero en este caso no podía empezar la técnica. ¿Y qué se me ocurrió a mí? Y no les puedo decir cómo se me ocurrió, porque no tengo idea. Bien, ya vamos a entrar luego en esa cuestión que tiene que ver con la creatividad. Se me ocurrió pedirle que busque un recipiente, lo llene de hielo y meta la mano en el hielo. Y con la mano en el hielo, obviamente, no sé si algunos de ustedes han hecho el experimento de meter la mano en el hielo, ¿bien? Meter la mano en el hielo duele, ¿bien? Y a nivel inconsciente tenemos muchísimo, está biológicamente insertado un miedo muy fuerte al frío. ¿Bien? Aquellos que no se meten ni a una ducha fría sabrán de lo que les hablo, ¿verdad? ¿Bien? ¿Por qué? Porque el ser humano a lo largo de la historia, el mayor miedo que tiene no es a la muerte, ¿sí? Si es un muerte profundo, el mayor miedo del ser humano es a la naturaleza. La muerte no tenemos idea qué pasa, pero sí tenemos el registro que la naturaleza sí nos mata y nos puede extinguir. Y uno de los fenómenos de la naturaleza más poderoso es el frío. Entonces, eso está grabado en nuestra biología, en nuestro inconsciente. Entonces, todo esto yo no lo pensé conscientemente, simplemente lo hice. Bien, todo esto que le estoy diciendo, no crean que yo dije, genial, entonces como el hombre tiene la biología y no sé qué. No, nada de eso. Simplemente dije, algo tengo que hacer porque si no, no la puedo ayudar. Bien. Al meter la mano acá, ¿qué fue lo que operó? Su inconsciente dijo peligro acá.
Entonces todo su foco fue acá y permitió que su consciente pueda enfocarse en generar la representación y pude empezar la técnica. Esto le doy solamente como ejemplo de a qué me refiero en que el proceso terapéutico es un proceso terapéutico y es un proceso de aprendizaje. Milton Erickson decía que toda persona tiene un modelo implícito para estar mal. ¿Sí? Hay un modelo mental que hace que la persona esté mal. Hay un modelo de comportamiento que hace que la persona esté mal. Y ese modelo la persona lo ha aprendido. Por lo tanto, puede aprender a crear un nuevo modelo diferente que no le haga mal. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, todo proceso terapéutico es un proceso creativo y es un proceso de aprendizaje de nuevos modelos. Pero claro, ese proceso no se da de manera consciente, porque una fobia no se genera de manera consciente, es un proceso inconsciente. Por lo tanto, se trata de crear modelos inconscientes. Y la hipnosis está dirigida a la mente inconsciente. Erickson logró, desde mi punto de vista, que lo he estudiado, lo empecé a estudiar, lo conocí a Milton Erickson cuando me formé en el año 2016 en PNL. ¿Por qué? Porque los creadores de la PNL modelaron, estudiaron a Milton Erickson y crearon lo que se llama el modelo Milton. De ahí lo conozco. Y me fascinó. Y llevo 10 años estudiándolo y aún creo que nunca voy a terminar, no me va a alcanzar la vida para terminar de estudiarlo. Erickson logró una armoniosa coexistencia entre su vida familiar y su práctica profesional. Y su hogar se convirtió en un lugar que entrelazaba, ¿sí?, la vida personal, la labor terapéutica y creó un espacio único, ¿sí?, donde los momentos compartidos eran tanto de crecimiento, de creación y de curación. De manera que no solo recibían tratamiento, sino que también podían experimentar la calidez, el apoyo, la cercanía de un hogar genuino, porque no era un hogar artificial, era un hogar verdadero, e incluso con todas sus cuestiones, porque Milton Erickson no era un modelo como padre ni como esposo, lejos de eso. Sin embargo, existía afecto en esa casa. ¿Bien? Entonces, la casa de Milton Erickson fue más que un simple lugar de residencia. Se transformó en una especie de santuario donde se funcionaba la terapia, la familia y la vida misma. ¿Sí? Entonces, en ese entorno único, holístico, es, creo que, y por eso le puse este nombre a este taller, es un testimonio de esta visión innovadora de Erickson y su enfoque humano de la psicoterapia. ¿Sí? Por eso su legado hoy sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos, creo que para todos en el campo del desarrollo personal y de la terapia. Bien, hecha esta introducción, tengo acá unas cuantas notas. No sé si voy a llegar hoy, ¿bien? No sé si vamos a llegar hoy a ver todo, pero tranquilos porque saben que esto ya hace un año y pico que le vengo dando continuidad. Les voy a compartir un video muy interesante porque quiero que veamos cuáles son las características del modelo ericksoniano y en base a eso, cómo lo vengo utilizando en el modelo de 3 pasos que estuvimos comentándoles a lo largo de la semana que les iba a presentar hoy. ¿Sí? Es un modelo de 3 pasos que lo enseñamos ya a nuestros estudiantes avanzados, un modelo de 3 fases para un abordaje terapéutico o para la persona que quiere iniciar un proceso de cambio solo. Bien. Este video es muy interesante. Quienes están en Argentina probablemente, pero no importa acá el origen de lo que les voy a pasar ni nada, porque esto va más allá de que lo conozcan o no al personaje. En Argentina hoy falleció un cantante popular, podríamos llamarlo, muy conocido, era conocido como el Indio Solari. Les voy a compartir una de las características de su música y de sus letras era que estaba cargada de ambigüedades y de simbolismos. Y creo que acá está una de las claves de su éxito, es que él escribía unas letras, no puedo hablar de música porque no entiendo de música, ¿bien? Pero sí,
en Argentina por lo menos, eh, les voy a dar un ejemplo del uso simbólico que él hacía del lenguaje, lo usaba muy bien para el marketing, sabía vender muy bien lo que vendía. Primero él creó un halo de misterio ante él no daba entrevistas, no tenía redes sociales, él producía sus propios recitales, ¿sí? No tenía representante ni transó con la industria discográfica. Él era su propio productor y todo lo demás. No daba entrevistas, no tenía redes sociales, lo cual creó todo un halo de misterio sobre él. Y él le llamaba a sus recitales, no le llamaba recitales, le llamaba misas. Fíjense el uso tan maravillosamente, incluso comercial, que le daba esto. Y a su comunidad le llamaba ricoteros. ¿Por qué? Porque su grupo se llamaba Los Redonditos de Ricota. Cuenta la historia porque en sus comienzos, ¿sí? Hace ya como 40 años, tuvo una gran trayectoria, no salió de la nada, ¿sí? Eh, no sé si para entretener o para qué, a los que asistían a los teatros, porque primero era un grupo que daba sus recitales en los teatros, le daban bocaditos de ricota. Entonces, a partir de ahí surgió el nombre, todo metafórico, como ven. Ahora les voy a pasar un pedacito de un recital y, y préstenle atención no solo al entorno, a la música, sino a la letra, para que se den cuenta lo que yo les estoy diciendo. Yo digo, esta es una música ericksoniana. Él, no sé si, creo que él no conocía a Milton Erickson, bien, pero sin duda sus recitales, su música, su letra tenían mucho eh, de ericksoniano. Así que ahí les comparto. Lo que permite la ambigüedad y el simbolismo en el lenguaje, que es lo que hacía Milton Erickson, es que cada persona completa ese simbolismo desde su mapa mental. Cada uno le da la interpretación que quiere. Y ahora lo van a ver y escuchar. En su máxima expresión. ¿Sí? Si entendemos que la hipnosis técnicamente es un estado de focalización de la mente, especialmente si captura nuestros tres sistemas de representación, visual, auditivo y sensorial, y además es un estado neurofisiológico, ahí están todos en hipnosis. Lo que pasa que las sugestiones son totalmente ambiguas, ¿sí? Que alguien me explica qué es, o probablemente alguien que formaba parte de su tribu, de su comunidad, por ahí pueda interpretar lo que él decía, pero que alguien me cuente qué quiere decir que esos niños son como bombas pequeñitas, qué es la cueva del perico, qué son los ojos ciegos bien abiertos, qué significa todo eso. La palabra pogo, no sé si él la inventó, pero el pogo es ese movimiento que ustedes ven ahí, de todo el mundo saltando, ¿sí? Y que de hecho, no sé si tiene un récord Guinness, pero ellos se llamaban
el pogo más grande del mundo, ¿no? O sea, toda esa gente saltando y bailando y gritando en éxtasis, ¿sí? Si ustedes veían los cuerpos, los movimientos, estaban en éxtasis. ¿Y la letra qué decía? Cada uno interpretaba lo que a cada uno le generaba. Y se ve que algo generaba, ¿verdad? ¿Sí? Por eso su éxito, por eso lo que él utilizaba. Porque uno de los aspectos fundamentales del modelo ericksoniano son el uso de las metáforas, de las analogías, de los simbolismos e incluso de las anécdotas. La secuencia que él utilizaba como muy en general, es, primero él generaba lo que en PNL llamamos, y en psicología también se llama rapport, generaba una gran conexión con su cliente, con su paciente. Obviamente ayudado en el último término, imagínense, el paciente convivía prácticamente con él lo recibía en su hogar. Y es por eso que yo, y ustedes quienes me conocen y se están formando conmigo y me conocen hace tiempo, es uno de los motivos por el cual yo insisto en su cámara encendida. Porque el nivel de conexión que se logra al vernos, al escucharnos, ¿sí? Es completamente diferente a una pantalla oscura. Y porque el aprendizaje se fija más cuanto más canales se incorporó al proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no se trata de una cuestión antojadiza mía ni una cuestión de control. ¿Sí? Tiene fundamento el por qué les digo esto y por qué insisto en la cámara encendida. Y porque además una de las claves en la vida, chicos, chicas, amigos y amigos, ¿sí? Nuevos y antiguos, es la presencia. ¿Y qué es la presencia? La presencia es que si estoy aquí, estoy aquí. Y no puedo estar aquí y allá. Y una cámara apagada, ¿sí? Uno de los principios de la comunicación dice, no no es posible no comunicar. Aún el que cree que no está comunicando, está comunicando. ¿Sí? Por lo tanto, es muy simple, por más que me digan, y obviamente, como en todo hay casos entendibles, estoy conduciendo, estoy en el baño, se me rompió la cámara, lo que sea. Lo cierto es que están perdiendo el activo más poderoso que tiene el ser humano para crecer, para progresar, para sanar, que es la presencia. ¿Y qué es la presencia? Estoy aquí y si estoy aquí, no puedo estar allá. Diga lo que diga. Eso. Y les voy a leer un pedacito de... No, un pedacito no, lo voy a leer completa, pero es un extracto de una recopilación de metáforas de don Milton Erickson. El libro se llama, creo que, Seminarios Didácticos de Milton Erickson, y de ahí tomé una metáfora, en que en realidad es una anécdota, porque es Milton Erickson contando su experiencia, lo que le pasó cuando en su adolescencia contrae poliomielitis. Y dice así, lo voy a leer para que reciban el mensaje directamente de don Milton Erickson. Y dice así, yo tuve que aprender 2 veces a ponerme de pie. La primera cuando era bebé y la otra cuando tenía 18 o 17 años, quedé paralizado por completo. Tenía una pequeña hermanita y la observé mientras gateaba para ver cómo se ponía de pie. Y así aprendí de mi hermanita, 17 años menor que yo, cómo pararme. Primero, uno se estira hacia arriba, hasta que accidentalmente, entre paréntesis dice, todos tienen el mismo accidente, tarde o temprano descubre que carga cierto peso sobre el pie. Luego descubre que la rodilla se dobla y uno cae sentado. En realidad dice cae de culo, pero no quería decirlo. Bien. Y entonces se estira y lo intenta con el otro pie. Y la rodilla vuelve a doblarse. Pasa mucho tiempo antes de que uno pueda cargar su peso sobre los 2 pies y mantener las rodillas derechas. Hay que aprender a mantener los pies separados sin que se crucen nunca, porque si se cruzan, uno no se puede parar. Hay que aprender a mantenerlos los más separados
que sea posible, entonces uno endereza las rodillas y el cuerpo vuelve a fallarle. Se flexiona la cadera. Después de un tiempo, después de muchos esfuerzos, uno se las arregla para mantener las rodillas derechas, los pies bien apartados, la cadera derecha y se cuelga de uno de los lados del corralito. Tiene 4 bases de apoyo, 2 en los pies y 2 en las manos. ¿Qué pasa entonces cuando uno levanta este brazo? ¿Sí? Se cae sentado. ¿Sí? Da bastante trabajo aprender a levantar esta mano y más todavía extenderla, porque el cuerpo se tambalea, se mueve a derecha y a izquierda. Bien. Y después se va para allá, se va para acá y hay que aprender a mantener el equilibrio. No importa dónde se lleve la mano. Y después hay que aprender a mover la otra mano y después hay que aprender a coordinar eso con el movimiento de la cabeza. Bien. Ahora viene el aprender a pararse en un solo pie. Es un enorme esfuerzo, porque la primera vez que uno lo intenta, se olvida de dejar derechas las rodillas y la cadera y se cae sentado. Después de un tiempo, se aprende a descansar todo el peso en un pie. Pero entonces, cuando se avanza el otro pie, el centro de gravedad se desplaza y uno se cae. Lleva tiempo aprender a adelantar un solo pie. Finalmente, uno da su primer paso y la cosa parece andar bastante bien. Luego del segundo, paso con el mismo pie y ya no sale tan bien. Y se da el tercero y se cae. Lleva tiempo avanzar el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo. Todos ustedes saben caminar, pero en realidad no conocen los movimientos. Él acaba de describir todo lo que hacemos para caminar, pero no sabemos lo que hacemos, pero hacemos todo eso. ¿Y por qué lo sabemos? Pero no sabemos que lo hacemos, porque hemos aprendido inconscientemente. Por lo tanto, el verdadero aprendizaje es el aprendizaje inconsciente. ¿Sí? Por eso Milton Erickson primero generaba rapport y luego desataba un arsenal, ¿sí?, de metáforas, de anécdotas, de historias, de analogías, que eran los que básicamente el que hacía. La persona venía con un modelo y él planteaba otro modelo a través de metáfora. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene en común la persona inconscientemente, las personas que están en un proceso de cambio y no lo están consiguiendo? Es que tienen lo que en hipnosis se llama muy elevado el factor crítico, el factor analítico. ¿Sí? Están aferrados a una creencia y la defienden. Por ejemplo, ¿sí?, la creencia de que nadie los quiere, de que nadie los valora, de que hay cosas que no son posibles para él, y esa creencia lo que está haciendo es sosteniendo una ganancia secundaria. ¿Qué significa una ganancia secundaria? Que hay un beneficio en estar así. Hay un beneficio inconsciente en estar jodido. Entonces, como hay un beneficio que es inconsciente, no es consciente, cada vez que alguien le propone un cambio conscientemente, la persona inconscientemente se resiste. Por eso que los consejos no sirven de nada. Porque si los consejos funcionaran, el mundo sería perfecto, ¿verdad? Pero no solo para otros, para nosotros mismos. O no todos sabemos exactamente que el sedentarismo hace mal. ¿Lo sabemos? Sí, ¿verdad? Sabemos que hay ciertos alimentos que matan. ¿Lo sabemos? Sí, lo sabemos. Sabemos que perfectamente qué tipo de relaciones no nos conviene. ¿Lo sabemos? Sí, lo sabemos. Y sin embargo, ahí estamos en relaciones tóxicas, ahí estamos, ¿sí?, luchando por mantener nuestra salud, ¿sí?, nuestro peso. Decidimos que no vamos a comer esto, que no vamos a comer azúcar, harinas procesadas y comida chatarra. Sabemos que hace mal, pero ahí le vamos. ¿Por qué? Porque hay una ganancia secundaria, hay un beneficio ahí. Entonces, dirigirnos a la mente consciente de la persona puede ser que le ayude a darse cuenta, pero no va a generar el cambio. Por lo tanto,
toda la hipnosis ericksoniana, todo el abordaje terapéutico de Milton Erickson estaba dirigido a la mente inconsciente. Y las metáforas, las analogías, si están bien realizadas, impactan directamente en la mente inconsciente. Plantean un nuevo modelo sin la resistencia de la parte consciente. ¿Y qué es? Seguramente en algún momento voy a profundizar sobre esto, ¿sí? Porque es un tema maravilloso. ¿Cómo es una metáfora bien elaborada? Primero, que no aconseja. Por ejemplo, hay quienes dicen que en la canción del Indio Solari, que escuchamos, que vimos, cuando dice esos niños son como bombas pequeñitas, hace referencia a los niños que están en la calle, ¿sí? Que vienen de hogares disfuncionales y que son como bombas pequeñitas porque el día de mañana se convierten en delincuentes. Él lo plantea metafóricamente. No dice, ¿sí? Bueno, nosotros como mayores, como sociedad, tenemos que buscar que los niños tengan un hogar funcional. Él en la canción siembra algo que busca que florezca en ese inconsciente colectivo. Entonces, una metáfora bien elaborada no aconseja, es de final abierto. Por ejemplo, yo les leí la metáfora de Milton Erickson de cómo él aprendió a caminar. Cada uno tomará de eso que les leí lo que quiera, lo que le sirva. Y lo otro, mejor dicho, su inconsciente tomará lo que le sirva. Si le sirve para un modelo, va a crear un nuevo modelo. Hay una muy interesante que es cortita y les voy a leer. Y dice, Boreas, el viento norte y el sol tuvieron cierto día una disputa acerca de quién de los dos era el más fuerte. Cada uno relató sus más célebres hazañas y al fin terminaron como habían empezado. Cada uno pensaba que era el que tenía mayor poder, como terminan la mayoría de las discusiones, ¿verdad? Y en ese momento apareció un viajero y coincidieron en dirimir la cuestión con una prueba. Quien antes le obligara a ese viajero a sacarse la capa, el sobre todo que tenía, era el vencedor. Entonces comenzó el jactancioso viento del norte, fue el primero en probar, ¿sí? Mientras el sol observaba detrás de unos grises nubarrones. Dejó caer, el viento norte dejó caer una furiosa borrasca que casi le arranca el abrigo al viajero, pero aquel no hizo más que ajustarse lo mejor al cuerpo, ¿sí? Con sus brazos y luego con unas cuerdas se lo ajustó al cuerpo. Y el viejo viento Boreas agotó las fuerzas en vano, sopló, sopló y finalmente, mortificado por su fracaso en algo tan simple, se retiró presa del desconsuelo, mientras decía, no creo que tú puedas lograrlo. Entonces apareció el sol y en todo su esplendor, disipando las nubes que había reunido en torno a sí, lanzó sobre el viajero sus más cálidos rayos. El hombre elevó la vista, agradecido, pero luego, agobiado por el súbito calor, prontamente se quitó la capa y buscó alivio en la sombra más próxima. ¿Cómo completó e interpretó cada uno esto? No lo sé. Cada uno de ustedes sabrá. Esa es la maravilla del lenguaje ericksoniano. Saben ustedes que a mí me gusta mucho experimentar las cosas, ¿sí? Hice este marco porque obviamente había muchas personas que no sabían ni siquiera qué era hipnosis, probablemente otras ni siquiera sabían que eran Milton Erickson y otras ni siquiera sabían quién era yo. Hecho este marco, vamos a hacer una técnica de autohipnosis. ¿Qué les parece? Algo que cada uno puede aprender a hacer en su propia casa y donde quiera. Porque es simplemente, obviamente, ahora van a escuchar mi voz, pero una vez que comprendan cómo se hace, y es algo muy simple de hacer, lo va a poder hacer cada uno en su casa y cuando quiera, y entrar en hipnosis. ¿En qué va a consistir la sugestión? Yo te voy a pedir que busques enfrente tuyo un punto. Puede ser un punto imaginario o un punto real, que justo coincida que ahí en esa pared hay una manchita, algo, ¿sí? Pero que sea a la altura de tus ojos enfrente. Puede ser un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero ahí, enfrente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sí?
sin mover la cabeza. ¿Sí? Yo te voy a ir guiando sin mover la cabeza, pero sí vas a poder mover tus ojos, ¿verdad? O sea, no mueves la cabeza, pero tus ojos van a ir lo máximo que puedan hacia la derecha, van a volver al centro y van a ir luego lo máximo que puedan a la izquierda. Lentamente. ¿Bien? A ver, pruébalo. ¿Sí? Ve llevando la cabeza recta, el cuerpo recto, pero relajado, la mirada ahí en un punto y va tu mirada a la derecha, lo máximo que pueda, y lentamente vuelve al centro, al punto, y luego va lo máximo que puede a la izquierda. Y vuelve al centro. Repite. Todo lo que puede a la derecha, sin mover la cabeza, solo los ojos, vuelves al centro y vas a la izquierda todo lo que puedes. Toda tu atención va ahí. Vuelve al centro, vuelve a la derecha, vuelve al centro, vuelve a la izquierda y vuelve al centro. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte, cuando hagas eso, yo te voy a decir que cuando vayas a la derecha, busques un color en cualquier objeto y te focalices en el color de ese objeto. Voy a hacer una demostración yo. ¿Sí? Tengo acá el punto. ¿Bien? Ese punto es un punto gris. Está en una pared blanca, el punto gris. Entonces, mentalmente, si alguien me dice focalízate en un color, yo me voy a focalizar, ¿ok? Color gris. Voy a la derecha, vengo acá, tengo una luz blanca. Entonces, luz blanca, punto gris. Allá tengo un perchero donde hay uno de los gorros que yo uso, que es negro. Entonces, negro. Vuelvo, punto gris, lámpara, lámpara blanca, punto gris, gorro negro. ¿Bien? Entonces ya estoy moviendo mis accesos oculares como referencia a tres colores distintos. ¿Me van siguiendo? Uno a la derecha, uno en el centro y otro a la izquierda. Ahora le vamos a agregar algo más. ¿Bien? Punto gris, conversaciones lejanas. Escucho algo. Alguien acá en mi casa, seguramente Lisa, mis hijos, allá a lo lejos, porque saben que no se tienen que acercar por acá, a lo lejos escucho una conversación. ¿Sí? Entonces, punto gris, conversación lejana. Voy acá. ¿Sí? Luz blanca, hay como un zumbido que no sé de qué es. ¿Sí? No sé si es el calefactor o el motor de la computadora. Hay un sonido. ¿Sí? Luz blanca, sonido zumbido. Punto gris, conversaciones lejanas. Gorra negra, mi voz. Es lo que escucho, mi voz. ¿Ok? Vuelvo. Punto gris, conversaciones lejanas y repito. Y luego le voy a agregar, tranquilo que todo esto, no te voy a ir diciendo lo que vas a ver, te voy a decir, derecha, color, ¿sí? Centro, tu color, izquierda, tu color. Y luego vamos a volver, centro, tu color, un sonido. Derecha, un color, otro sonido. Vuelvo, centro, un color, un sonido. Acá tienen que ser, no vale repetir, me explico, así como no repites el color, no repites el sonido, me va siguiendo. ¿Bien? Y luego le vas a agregar una sensación corporal. ¿Qué significa? Punto gris, sonido lejano. Lámpara blanca, zumbido. Y, bien. Punto gris, sonido lejano. Gorra negra, mi voz. Y le agrego, esto te lo voy a ir diciendo yo, mi cadera apoyada en la silla. Entonces ya, además del sonido y del color, hay una sensación corporal. ¿Sí? Ya son tres cosas. Vuelvo al centro. Punto gris, conversaciones lejanas,
mis pies apoyados en el piso. Lámpara blanca, zumbido, la temperatura del ambiente en mi piel. Vuelvo a centro y así le voy a ir agregando determinados elementos. Y luego vamos a ir restando. Primero sumo, después resto. Y en un momento te digo, ¿sí? Cierra tus ojos y te voy a guiar para que conectes con sensaciones internas. Por ejemplo, tu respiración, los latidos de tu corazón, ¿sí? Y cualquier otra sensación interna que vas a empezar a detectar. Puede ser que te pica algo en el cuerpo, un cambio de temperatura corporal. ¿Me vas siguiendo? ¿Ok? Para que veas, ahora yo te voy a guiar, pero sabiendo la secuencia lo puedes hacer solo, sola en tu casa. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien. Mirada al frente, a un punto. Fíjate qué color tiene ese punto. Ahora lleva tu mirada a la derecha, sin mover la cabeza, solo los ojos. Bien. Y busca un objeto con un color de referencia. Color. Vuelves al punto, color. Vas hacia la izquierda y buscas un objeto y un color. Vuelves al centro, color y un sonido, lejano o cercano. Vuelves a la derecha, el otro color, busca otro sonido, cercano o lejano. Vuelves al centro, color, un sonido, lejano o cercano. Izquierda, otro color, otro sonido. Centro, color, sonido y la temperatura en tu cuerpo. Otro color, otro sonido y tus pies apoyados donde están apoyados. Centro, color, sonido y tus pies apoyados donde están apoyados. Izquierda, color, otro sonido y tus caderas, el peso de tus caderas apoyadas donde están apoyadas. Centro, color, sonido y tus pies apoyados donde están apoyados. Derecha, color, otro sonido y la temperatura en tu cuerpo. Centro, color, sonido y tus pies apoyados donde están apoyados. Otro color, otro sonido y tus caderas apoyadas donde están apoyadas. Centro, solamente sonido y tus pies apoyados donde están apoyados. Te olvidas del color. Derecha, otro sonido y la temperatura en tu cuerpo. Centro, sonido y tus pies apoyados donde están apoyados. Izquierdas, otro sonido y tus caderas o el peso de tus caderas. Centro, solo tus pies apoyados donde están apoyados. Derecha, solo la temperatura de tu cuerpo. Centro, tus pies apoyados donde están apoyados. Izquierda,
tus caderas o el peso de tus caderas. Centro, puedes cerrar tus ojos y concentrarte solamente en tu respiración. El aire que entra y sale cálido. Entra y sale cálidamente. Eso es. Una vez más, toda tu atención en el aire que entra, el aire que sale. Eso es. Y ahora lleva tu atención a los latidos de tu corazón. Quizás puedas percibirlo claramente, quizás difusamente, pero sabes que ahí late tu corazón. Ahí late la vida y desde allí parten impulsos de vida a cada parte de tu cuerpo. Por ejemplo, si llevas toda tu atención a la yema de los dedos de tu mano derecha, allí late tu corazón. Late, late y late. Si llevas toda tu atención a tu rodilla izquierda, allí también late, late y late tu corazón. Si llevas tu atención a uno de los dedos de tu pie derecho, el que quieras, allí también late, late y late tu corazón. Y mientras puedas y puedes percibir esas sensaciones, puedes permitirte entrar en un estado de relajación física y mental muy profunda, beneficiosa, disfrutable, y con cada respiración puedes dejar ir todo aquello que ya no quieres, todo lo que no te hace bien. Simplemente inhalas tranquilidad y exhalas todo lo demás. Y puedes notar que al hacerlo, tu mente y tu cuerpo entran en un estado de profunda paz y relajación, a la que puedes permitirte regresar cada vez que así lo decidas. Simplemente permitiendo que de manera natural tu cuerpo y tu mente se relajen. Si quieres dejar una memoria en tu cuerpo de este estado, simplemente vas a hacer una inhalación muy profunda y una exhalación larga. Y de esa manera, de acá en adelante, cada vez que quieras regresar a este estado, simplemente puedes inhalar y exhalar de esta manera. Ahora, poco a poco, a tu tiempo, a mi cuenta de 3, vas a empezar a regresar. Primero notando y dándote cuenta de lo que te rodea. 1, tomando conciencia de los movimientos lentamente de tus pies, de tus manos, de tu cabeza. 2,
y a tu tiempo, lentamente y disfrutablemente, abres tus ojos. 3. Eso es. ¿Cómo estamos? Voy a ir mientras se van recuperando y ya pueden, si quieren, empezar a estresarse de nuevo. Así como hacen una cosa, pueden hacer la otra. Cada uno elige, ¿verdad? Qué buen descubrimiento. Voy con lo que les prometí, ¿sí? En estos 15, 20 minutos que nos quedan, con el modelo de 3 pasos. Es normal que dé sueño, ¿eh? ¿Sí? Muévanse un poquito, pero permítase disfrutar. El primer paso de este modelo de abordaje terapéutico es, si somos terapeutas, no somos terapeutas, pero queremos entender el modelo, es hacer un acercamiento a, a nuestro cliente, a nuestro paciente, a nuestro consultante. Eso lo hacía muy bien Milton Erickson llevándolos a su casa. ¿Qué mayor acercamiento y conexión puede haber que alguien venga a su casa? Porque la persona llega a cualquier abordaje terapéutico con ciertas tensiones conscientes o inconscientes, dado su desconocimiento de lo que va a pasar. Si el ser humano le tiene mucho miedo a lo desconocido, de hecho se llama neofobia. Por eso, cuando aplico hipnosis, que de hecho la hipnosis puede ser utilizada como una herramienta terapéutica, pero no es una terapia. De hecho, cuando alguien me contacta y me dice, Edgardo, me dijeron, quiero que me hagas hipnosis, yo le digo, no, yo no hago hipnosis, yo hago terapia. Si hace falta aplicar hipnosis, aplicamos terapia. Bien, porque si no, ¿sí? La persona viene con ciertas expectativas que luego probablemente no se cumplan porque no todo el mundo, ¿sí? Tiene la capacidad de entrar en hipnosis. Y porque además no podemos permitir terapéuticamente que la persona ponga las expectativas en una técnica, ¿sí? Sino que la expectativa tiene que estar en encontrar sus recursos internos con independencia de la técnica, vale decir, en su creatividad y su capacidad de aprender nuevos modelos. Bien. Entonces, eso es lo primero. Pero ¿qué tiene que haber además en este primer paso? Además de un acercamiento, de una conexión de la persona con sus recursos internos, generar confianza, es que pueda percibir las realidades de una manera diferente a la que la está percibiendo. Esto que yo les acabo de decir un poco en broma, ¿sí? Que es decir, se dan cuenta cómo pueden estresarse o pueden estar tranquilos a su manera, es justamente favorecer metafóricamente un cambio de percepción, porque normalmente creemos que no se estresan, que hay alguien fuera que tiene la capacidad, el poder de estresarnos, de darnos ansiedad, de deprimirnos, de hacernos enojar. Y cuando comprendemos eso, cambia nuestra percepción y empezamos a acercarnos a nuestros recursos internos. Y de hecho esta es una técnica que yo utilizo mucho para que la persona comience a conectarse más con ella misma, con su mundo interior y con su corporalidad. Y además, de una manera práctica, experiencial, descubra que toda hipnosis es autohipnosis. Porque lo que acaba de ocurrir acá es lo mismo que ustedes pueden hacer en su casa, que básicamente fue lo que hicimos, ¿sí? Un punto, ¿sí? Y lo asocio a un color, a un sonido y a una sensación corporal. Voy hacia acá, otro punto, otra sensación corporal, ¿sí? Otro color, otro sonido, otra sensación corporal. Vuelvo, de nuevo los tres. Voy acá, de nuevo, un sonido, un color, una sensación corporal, ¿sí? Cuando tengo si quiero puedo empezar de tres, puedo empezar de uno y voy agregando, no interesa. Acá lo más importante de todo es la focalización. Me focalizo. Luego empiezo a restar, ¿sí? Empiezo a restar. Elimino primero lo visual, luego elimino lo auditivo y me quedo con lo sensorial, con el peso del cuerpo, la temperatura del ambiente, la ropa, lo que quieran, en cada uno de los focos que tengo un foco acá al centro, un foco acá y un foco acá. Bien, cuando me quedo con uno, cierro los ojos y voy a mi mundo interior. Respiración, latidos del corazón,
el corazón en la rodilla, el corazón en la punta del dedo, el corazón en la oreja, donde quieran, es lo de menos, ¿sí? Lo importante es que ya el foco va hacia adentro. Y ahí estoy en un estado entrando en un estado de hipnosis donde yo aproveché, si se dieron cuenta, ¿sí? Para llevarlos a un estado de relajación, ¿sí? De paz interior, ¿sí? Beneficioso. Y además les instalé lo que se llama una sugestión post-hipnótica. ¿Qué es una sugestión post-hipnótica? Le dije, haz una respiración profunda, inhala y exhala profundamente. ¿Y la sugestión cuál fue? A partir de ahora, cada vez que quieras entrar en este estado, simplemente tienes que... Y eso quedó instalado. Ese fue todo un proceso hipnótico, completito. A un nivel más profundo, que esto lo enseñamos en nuestros entrenamientos, en nuestras certificaciones, un estado hipnótico de conexión con mi fisiología interior puede permitirme establecer un canal de comunicación directo con mi mente inconsciente, utilizando el cuerpo como el decodificador de esa comunicación. Por ejemplo, puedo pedirle a la mente inconsciente de mi paciente y que mi paciente se lo pida, que le dé una señal a través de frío o calor en el cuerpo. Con muchos de ustedes lo hemos hecho a esto, ¿verdad? Y por darle un ejemplo, o si no puedo evitar dejar que la mente inconsciente me dé la señal que quiera. Puede ser cosquilleo, puede ser cambio de temperatura, puede ser una palpitación, puede ser muchas cosas. A partir de ahí, yo tengo un canal abierto con mi mente inconsciente. ¿Para qué? Para descubrir y para trabajar esa intención, esa ganancia secundaria. Porque si solo trabajamos la conducta, el comportamiento, sin tener en cuenta esa ganancia secundaria, el resultado va a ser de corto plazo. El tema es que esa ganancia secundaria es inconsciente. Entonces, ¿cómo lo voy a descubrir? A través de establecer una comunicación con mi mente inconsciente. Pero saben ustedes que la mente inconsciente es un canal abierto también ¿a qué? A lo que llamamos inconsciente colectivo. No tenemos nuestro inconsciente personal y hay un inconsciente colectivo que alberga no solo mi memoria personal, sino la memoria colectiva. No solo mis traumas personales, sino también los traumas colectivos. No solo mis reglas implícitas, mis valores implícitos, sino los valores implícitos, las reglas implícitas del todo. Y dentro de ese inconsciente colectivo está también lo que en el abordaje sistémico le llamamos el alma o el inconsciente familiar, donde están todas las memorias de mi sistema, las reglas, los valores. Y muchas veces en un abordaje terapéutico, ¿sí? Se trabaja. Fíjense por qué yo les decía, incluso les mandé algunos videos donde explicaba esto, por qué muchos abordajes terapéuticos, e incluso propios, durante 8 años trabajé con un abordaje terapéutico que era efectivo para muchas personas, ¿sí? Eh, para la mayoría era efectivo, pero a largo plazo no era efectivo para todos. Es como que la persona en el 90% resolvía sus cuestiones, pero luego había un nivel de retroceso en casi un 40 o 50% de ese 90% que había conseguido avanzar. Pero yo lo descubrí no por estudioso, lo descubrí porque me pasó a mí. ¿Sí? Esto ya lo conté. Tuve una recaída en cuestiones que yo creía superada y una caída muy poderosa. Mi pobre ego quedó magullado. Bien. Pero me sirvió. Me sirvió para decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué no tuve en cuenta? Y descubrí que lo que no había tenido en cuenta es que, si bien yo, y por eso se me inflaba tanto el ego, me descubrí que incorporando al inconsciente al proceso, ¿sí? Realmente se resolvía el comportamiento. Pero estamos hablando del inconsciente personal. Pero gran parte de lo que en la vida
nos bloquea, nos detiene e incluso nos hace sufrir y caer en patrones repetitivos que no comprendemos, son las lealtades inconscientes que tenemos a las reglas, mandatos, valores y creencias del sistema familiar, que a su vez también está influido por todo un sistema cultural que se llama inconsciente colectivo. ¿Bien? Entonces, fíjense cuánto quedaba fuera del proceso. Por eso el coaching, y yo vengo del mundo del coaching, tiene una efectividad en algunos casos, sobre todo cuando tenemos que hacer abordajes profundos, o las terapias que están basadas solamente en lo conversacional, tienen tan poca efectividad. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta el inconsciente, los factores inconscientes, la ganancia secundaria inconsciente. No se busca satisfacerla. Y para satisfacerla hay que conocerla, hay que descubrirla. Pero si es inconsciente, entonces hay que incorporar al inconsciente al proceso. Pero claro, maravilloso. Pero resulta que ese inconsciente está dentro de un campo aún más amplio y más poderoso, que es el alma familiar. Entonces, si no se incorpora a ese proceso, ese factor, lo más probable es que volvamos a recaer por lealtad a eso. Y esto lo explica muy bien Bert Hellinger cuando habla de los famosos órdenes del amor, ¿no? Que para mí son principios de vida. ¿Sí? No es aplicable solo a las constelaciones, es aplicable a la vida, que son tres principios: el principio de pertenencia, del orden jerárquico y el equilibrio entre dar y tomar. Si uno de esos se desequilibra, especialmente el primero, el de pertenencia, pues el sistema entra en desequilibrio. ¿Pero qué genera ese desequilibrio? A lo mejor lo que generó el desequilibrio es que tuve un abuelo, por darles un ejemplo, un desequilibrio que se puede generar a nivel de relación con la abundancia material. Es que en mi familia, por ejemplo, y es algo con lo que en mi familia lidiamos muchísimo, y yo mismo lidié durante mucho tiempo, uno de mis bisabuelos, allá por la década del 40, era un hombre inmensamente rico, tenía propiedades acá en el norte de Argentina. Para quienes conocen, sí, bueno, acá hay gente de Tucumán, ¿sí? ¿Dónde están los tucumanos? De donde soy yo. Ah, no vinieron hoy. Bien. Ah, sí, ahí está Susana. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Bien. Para que conoce Susana, toda esa parte del viejo aeropuerto, de la terminal vieja, todo lo que va de la avenida Roca hasta la otra avenida, ¿cómo se llama? La que está más, la Sarmiento, ¿sí? Que son como 10 cuadras, no sé cuánto, y todo eso hacia atrás prácticamente hasta la banda del río Salí, que se llama, que son muchísimas hectáreas, no sé, todo eso era de mi abuelo, Salazar Pérez, ¿sí? Tenía dos apellidos el viejo. ¿Sí? Cosa que no se estilaba mucho, salvo en las familias de la alta sociedad. Por cuestiones políticas, le expropian todo eso. Entonces, a partir de ahí, en la familia se desencadenan una serie de episodios que ya alguna vez los conté y no quiero cansarlos, pero básicamente se genera lo que en programación neurolingüística llamamos equivalencias complejas. ¿Sí? ¿Qué significa la equivalencia compleja? Es una creencia inconsciente donde decimos esto es igual a esto. ¿Y cuál puede ser la equivalencia compleja que se generó en el alma familiar? ¿Sí? Si tienes mucho, te lo quitan. ¿Se entiende? Pero eso nadie lo incorpora de manera consciente, y mucho menos si, como en mi caso, yo no tenía idea de todas estas cuestiones, ni de psicología, ni de constelaciones, ni siquiera sabía que existe una mente inconsciente, ¿sí? Mucho menos voy a tener noción de todo esto. Pero eso quedó impregnado, ¿sí? En mi memoria, se fue transfiriendo de generación en generación. Entonces, por lealtad, ¿sí? Y esto es un patrón que yo vi durante mucho tiempo en mi vida, ¿sí? Si tengo, lo gasto o lo pierdo. ¿Por qué? Porque si tengo, sufro. O también puede ser por lealtad. Abuelo o bisabuelo en este caso. Bisabuelo, como te pasó esto y nadie te reconoció, nadie te devolvió, nadie te honró, entonces yo te voy a honrar atravesando lo mismo. Hasta que no
entramos en el alma familiar con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho amor, eso no se resuelve. Y la mejor manera, y sobre todo, evitando entrar ahí con mis propias proyecciones, con mis propias expectativas, con mi propia energía, porque entonces puedo generar un desastre. Por eso, la hipnosis ericksoniana para mí es maravillosa para este tipo de abordajes, porque yo puedo tener un dato, pero el 99.9% de lo que sucedió ahí yo lo desconozco conscientemente. Entonces, si yo entro, entonces voy a ordenar esto, esto, esto y esto, pero es lo que yo tengo en mi registro consciente. Yo no sé si eso realmente es lo que está desequilibrado. Entonces, cuando a mi mente inconsciente yo le hablo en un lenguaje ambiguo, metafórico, simbólico, el inconsciente familiar va a encontrar solo el equilibrio a través de ese mensaje y no va a quedar enturbiado por mi propia percepción. Y sobre todo, y como para entrar en el segundo paso y no extenderme demasiado, solamente cuando yo he logrado cambiar la percepción, ¿qué significa cambiar la percepción? No entrar en ese sistema familiar con culpa, con odio, con rencor, con independencia de lo que pasó. Y eso solamente lo voy a conseguir saliendo de modo víctima. De hecho, Bert Hellinger, ya entrado en años, y Milton Erickson tenía algo muy parecido, no perdía tiempo con personas que venían culpando a otros, culpándose ellos mismos, doliéndose de la vida. Solamente trabajaban con personas que estaban dispuestas, ¿sí?, a asumir, ¿sí?, la responsabilidad. Que al abuelo le pasó eso, sí le pasó. Y qué mal que le pasó. No estuvo bueno que le haya pasado. Pero no por eso yo debo resentir lo que pasó, culparlo por lo que le pasó, porque fue un hecho anecdótico que les cuento rápido. Mi abuelo era absolutamente antiperonista, acá en Argentina, década del 40. ¿Sí? Perón, que era un líder, es cierto, elegido democráticamente, pero con ciertos rasgos autoritarios. Mi abuelo entra al Jockey Club, que era el lugar donde se reunía la gente de la alta sociedad en Tucumán, y había un cuadro de Perón y su esposa Eva Perón. Y él profiere todos los insultos que se les pueda ocurrir, ¿sí? Y alguien lleva el cuento a quien era, no sé, si era el gobernador, quién sería. La cuestión que inmediatamente que toman nota de lo que había hecho mi abuelo, que en realidad fue un acto simbólico. En realidad no agredió a nadie, no mató a nadie, pero bueno, las cosas funcionan así, funcionaban así. Fue expropiado de todas sus propiedades. Si entro a ese campo con resentimiento, con culpa, qué injusto, qué malo, qué tonto mi abuelo, lo que se mueva ahí, el campo se va a abrir en base a la energía que yo estoy emanando. Por eso en las constelaciones es muy, muy importante, algo que trabajamos muchísimo en nuestras formaciones, es ese estado en el que abordo, lidero un campo. Y por eso también insisto tanto en verle sus caritas, porque me permite a mí de alguna manera calibrar, ¿sí?, el campo en el que estamos. Y lo que mueve el campo es nuestra presencia. ¿Y qué es la presencia? Estoy acá. Por más que me cuenten todos los cuentos que me cuenten, ¿sí?, si hay otra distracción, y normalmente una cámara apagada indica que hay otra distracción, otro foco de atención, pues indica que no estoy presente y eso impacta en el campo, también impacta en el campo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Bien, entonces solamente ahí paso a la segunda fase, que es cuando voy a entregar recursos. Fíjense todo lo que yo tardé en tiempo en hacer, en guiar un proceso hipnótico con ustedes y entregarles recursos. ¿Por qué? Porque primero necesitaba abrir el campo, despejar dudas, que conectemos entre nosotros, que me conozcan un poco más, que su inconsciente se abra, yo generar cierto nivel de autoridad inconsciente a su inconsciente para que se deje guiar. Y solo ahí hice algo muy soft, muy tranquilo, que es sugestiones de relajación. En este contexto no puedo generarme
a trabajar traumas, fobias, bloqueos, eh, salud mental, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todavía yo no desconozco, ¿sí? En qué nivel de acercamiento con ustedes mismos, cuál es su percepción, cuál es su autopercepción. Entonces debo ser muy cuidadoso, no puedo ir tan profundo. Por lo tanto, en un proceso terapéutico, primero debo asegurarme de que he establecido esa conexión, esa autoridad, el acercamiento y sobre todo calibrar el cambio de percepción de la persona. Porque si no cambio de percepción, voy a usar una metáfora para que se entienda, ¿sí? Yo no puedo hacer que una persona busque recursos en el fondo del mar si no sabe bucear, si no tiene los recursos técnicos, mentales, fortaleza física, presencia de ánimo para hacer ese buceo. ¿Sí? Si se ahoga, ¿sí? La responsabilidad es mía, que no calibré que todavía esa persona tenía una ganancia secundaria en ahogarse, tal vez porque inconscientemente lo que busca es ser salvado. Y tal vez busca ser salvado no porque su inconsciente tiene una ganancia secundaria, sino porque tiene una lealtad a alguien que en su momento no fue salvado. Fíjense la complejidad de todo esto, ¿sí? Y por qué la importancia de algo fundamental, la calibración. ¿Qué es la calibración? Es la madre de todas las habilidades. Darme cuenta a través de mi percepción sensorial dónde está la persona, porque la persona no sabe dónde está. Por eso llega a consulta. Yo no le voy a preguntar a la persona, ¿ya cambiaste de percepción? ¿Ya saliste de víctima? No le voy a preguntar eso. Eso me tengo que dar cuenta yo, por sus acciones más que por su palabra, por su cuerpo. Y eso se aprende, obviamente, con la experiencia, con la práctica, con el estudio, pero sobre todo a calibrar se aprende calibrando. No hay otra manera. Es esa agudeza sensorial que te va dando la práctica, la casuística. Y solo ahí pasamos a la segunda fase, que es la entrega de recursos, que se puede hacer con una técnica de programación neurolingüística, se puede hacer con una visualización, se puede hacer con hipnosis, como hicimos ahora. ¿En qué momento entregué recursos? Cuando les di, hice sugestiones de relajación, de tranquilidad y establecí una sugestión poshipnótica. Esa es la entrega de recursos. Y luego viene la tercera etapa, que para mí es fundamental, fundamental, que es trazar un puente al futuro. ¿Qué significa? Asegurarnos que la persona queda comprometida y con un objetivo claro en su vida. Recuerden esto, entre el dolor y la nada, el ser humano siempre va a elegir el dolor. Entonces, si yo no le doy, o mejor, no es que yo le doy, borren eso, no la acompaño a la persona a construir un puente hacia su futuro, en algún momento, si ahí no hay nada, va a volver al dolor, porque eso le va a dar sentido a su vida. ¿Y cómo se construye un puente al futuro? Bueno, conectando con el propósito de vida. Saben que el propósito siempre está conectado con otros, ¿verdad? La diferencia entre un objetivo y un propósito es que el propósito incluye a otros. ¿Bien? También a mí. Cuidado con eso. ¿Bien? El propósito incluye a otros, pero no con exclusión de mí. Por ejemplo, un propósito de vida puede ser, no sé, no es mi caso, pero puedo usarlo como ejemplo. Soy médico y me voy a Médicos Sin Frontera porque quiero erradicar el dolor en las zonas de guerra y voy como voluntario. Sí. O sea, es un objetivo que incluye a otro, pero también debe incluirme a mí. ¿Cuándo es con un verdadero propósito? Cuando forma parte de algo que yo deseo, algo que me hace bien. ¿Sí? Porque si no, me estoy olvidando de mí y ya no es un propósito, es un sacrificio. Bien. Wow, se ha ido el tiempo volando. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron bien? ¿Aprendieron? ¿Descubrieron cosas? Antes de ir a la parte final, que es lo que hacemos siempre, que es presentarles nuestra propuesta académica, especialmente porque mañana vamos a hacer, sí, la presentación oficial de nuestro curso que está grabado,
pero que lo vamos a lanzar de manera presencial mañana a 7 de la tarde de Argentina, el curso Los códigos invisibles de las constelaciones familiares. Es un curso donde decodificamos los... Sí, los códigos son los síntomas por los cuales se expresan los desequilibrios en los sistemas familiares. Es un curso muy especial porque si bien está grabado, y creo que algunos de acá ya lo empezaron a ver, si se darán cuenta, tiene mucha hipnosis, mucha aplicación de hipnosis ericksoniana. Bien, al no poder estar ahí, pues lo que hago yo es les dejo en cada módulo, a ver, creo que acá tengo, son 4 módulos, creo que ya está subido hasta el módulo 2 completo y Joaquín me dijo que estaba subiendo el tercero, esto está dentro de nuestra plataforma. Tiene 40 sesiones o clases o videos, como quieran llamarle, que se va a ir incrementando, porque a partir de mañana yo voy a recibir el feedback de todos ustedes que entraron, ¿sí? Y en base a eso voy a construir el módulo 4 en base al feedback que reciba de lo que vieron acá está. Pueden ver, acá está, tiene una introducción, luego viene el primer módulo, que sobre todo acá en la introducción lo que les explico es el modelo que van a encontrar luego y acá vamos desarrollando los sucesivos. Todo está pensado para que tengan un marco de comprensión, ¿sí? Esta no es una formación teórica, pero sí obviamente que se necesita un marco teórico para comprender ciertas cosas, ¿sí? Pero sobre todo, cada uno de los videos viene asociado, no sé si todos, pero la mayoría, tienen una técnica o tienen una inducción hipnótica para trabajar cada una de las cosas que ustedes van trayendo. Ese es el módulo 1, este es el módulo 2, que ya está completo, ¿sí? Sobre todo, este módulo 2 es el donde entregamos los recursos. Acá viene el módulo 3. Y a partir del lunes, luego de nuestro encuentro de mañana, vamos a completar el módulo 4 con todos los feedback que ustedes me den de lo que encontraron, lo que fueron viendo a lo largo de los videos que ya están subidos. Esto está hecho así. Mi recomendación es obviamente empezar por la introducción y seguir por cada uno de los módulos. Todo está en video. Ustedes ya me conocen, si bien no, normalmente las entregas que hacemos nosotros son de este tipo, uno a uno. No es común que entregamos esto, pero cada vez vamos a entregarle más de estos cursos. Pero ustedes saben que nuestra idea es siempre darles más. Así que no extrañen que encuentren una sección de anexos, ¿sí? O de técnicas o complementaria y que más allá de que la semana que viene seguramente ya el módulo 4 también va a estar completo, van a ir encontrando con el tiempo más videos en cada uno de los módulos, ¿sí? Sobre todo porque nuestra idea es que una vez al mes tengamos entre todos los que se incorporen, tal como vamos a tener una presentación, una vez al mes tengamos un evento en vivo para que podamos mantener esta comunicación en vivo y en directo, ¿sí? Así que bueno, esta es la propuesta, que básicamente se trata de el mensaje. ¿Cuál es? Es que a través de la hipnosis y la programación neurolingüística podemos entrar a ese campo paulatinamente, cuidadosamente, y así como hacemos autohipnosis, podemos autoconstelarnos. Aclaro que no soy constelador, pero constelar excede hoy porque se han puesto de moda las constelaciones familiares, ¿sí? Pero constelar tiene que ver con este aspecto sistémico, es con encontrar el equilibrio en el sistema. Es eso, ¿sí? Y ese equilibrio en el sistema es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Entonces, y justamente el concepto de constelaciones tiene que ver con un aspecto holográfico, ¿sí? Dentro nuestro está toda la información que necesitamos del campo familiar. Toda. Simplemente hay que conectar con eso, ¿sí? Y si bien ahí van a encontrar técnicas maravillosas como el genograma, por ejemplo, que es el árbol transgeneracional emocional, no es una cuestión
¿cómo les puedo decir? De datos. Porque hay personas que me dicen, bueno, pero yo no me acuerdo y no pasa nada. No te acuerdas conscientemente. Pero sí, justamente, todo está hecho de menos a más para que poco a poco vayas conectando con ese estado de apertura y de presencia que necesitas para que la información que te sirve del campo baje. No que entres ahí como un detective de fechas, de eventos, de nombre, sino que extraigas del campo la información que te sirve para tu transformación y para tu sanación. Nada más. ¿Sí? Pero eso parte de adentro hacia afuera. ¿Es una apuesta, una hipótesis ambiciosa? Sí lo es. Sí lo es. Espero que no se enojen los consteladores. ¿Sí? Eh, simplemente tómenlo, porque lo pueden tomar también para llevarlo a su práctica de constelación con otro enfoque. No es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Sí? Es simplemente partiendo del principio ericksoniano de que todos tenemos adentro los recursos que necesitamos para nuestra transformación. La constelación es una manera de hacerlo, la PNL es otra manera, la hipnosis es otra. Hay muchísimas cosas por las cuales se puede abordar. No es la técnica, no es el modelo, es lo que pasa dentro nuestro. Sobre todo, ¿qué es lo que estamos sintiendo? Ahí está la clave. Por eso explicamos la epistemología. ¿La epistemología qué es? Es el cómo aprendemos lo que aprendemos. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos porque todos estamos expuestos de pronto a la misma información con mis hermanos, con mis compañeros de estudio, con mis compañeros de trabajo, todos expuestos a la misma información, pero todos la procesamos de una manera diferente y respondemos diferente. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje está filtrado. ¿Qué significa filtrado? Que hemos eliminado, distorsionado y generalizado información a partir de nuestros propios mapas. Y el más poderoso que tenemos es lo que llamamos nuestro mapa sensorial. O sea, ¿cómo percibo la realidad? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la siento? Es como que prenden el aire acondicionado. Algunos dicen está muy alto, otros dicen está muy bajo. Y en base a eso, para el que está muy bajo se muere de frío. O sea, su realidad es fría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo siente frío, pero el aire está ahí para todos. ¿Sí? Y hay otro que dice, ponlo más porque estoy con calor. Entonces, ¿dónde está la respuesta? En el sentir. Si alguien me insulta y mi mapa sensorial se mantiene tranquilo, relajado, mi experiencia va a ser de tranquilidad y de relajación. Si alguien me mira y yo reacciono, me miro mal y me enojo. ¿De dónde parte el enojo? Del cuerpo. Ahí parte todo. Y ahí explicamos cómo o sea, la información del entorno llega primero al cuerpo antes que al cerebro. Entonces, querer resolverlo, mejor dicho, antes que a la mente incluso, querer resolverlo desde acá, desde el pensamiento, no alcanza. Hay que resolverlo antes que llegue al cuerpo. Y ahí van a encontrar técnicas que buscan la respuesta antes que la información llegue al cuerpo. Porque cuando ya llegó al cuerpo, está bien, yo puedo tener inteligencia emocional, puedo tener paciencia, pero eso ya impactó en mi cuerpo. Ya lo sentí, ya quedó ahí. Y si además estoy en modo víctima, se va a quedar ahí. Y cuando se queda ahí me enfermo. ¿Pero qué me enferma? Mi interpretación de lo que pasó. Hay algo que no estoy aceptando. Por eso me tenso. Pero ¿por qué no acepto? Porque lo siento injusto, porque siento que no debería ocurrir, porque siento que no lo merezco. Todo es una interpretación. Lo que pasa que muchas veces esa interpretación es inconsciente y no obedece a mis propios patrones inconscientes, sino a los patrones inconscientes del alma familiar. Entonces, ahí es donde el abordaje tiene que ser diferencial. No puede ser lingüístico, no puede ser narrativo. ¿Que las frases sanadoras funcionan? Pues sí, pero si antes trabajamos todo lo que hay antes del lenguaje, porque el lenguaje es la estructura de superficie. Antes del lenguaje hay una representación interna. Cuando digo representación interna no es solo pensamiento. Hay
por darle un ejemplo, una persona que tiene fobia, no es solo porque se dice esa cucaracha me va a matar, sino porque en su representación interna la cucaracha la ve enorme, la ve cerca, la ve peligrosa. Entonces, esa representación interna es la que genera una respuesta. Pero antes que sea una representación interna y sea lenguaje, es energía corriendo por el cuerpo. Entonces, si yo trabajo solo sobre la representación interna, solo sobre el lenguaje, puede funcionar, pero estoy dejando de lado el cuerpo, que es donde empieza todo el proceso. Pero ¿qué hace que mi cuerpo responda? No solo mis patrones inconscientes, sino los patrones de mi sistema familiar. Si yo tengo un inconsciente familiar estresado, por más que todo en mi vida esté bien, ¿sí? Tenga trabajo, tenga una mejor pareja, todo esté funcionando bien, voy a encontrar por qué estresarme. Porque el mensaje que llega es de estrés. ¿Bien? Dicho esto, si quieren conocer más, ahí está Joaquín, les va a compartir los enlaces, la página, todo lo que necesiten para, para que puedan sumarse al, al proyecto, ¿sí? Y disfrutar de estos 40 videos, que en realidad van a ser más, ¿sí? Porque vamos a ir agregando más videos permanentemente. Saben, hay muchos de ustedes que me conocen desde hace años, saben que siempre nuestra intención con todo el equipo es darles más, más y más y más, ¿sí? Y, ¿Y por qué? Porque también queremos recibir más y más. Es un principio sistémico, ¿verdad? El equilibrio entre dar y tomar, ¿sí? Cuanto más damos, más derecho tenemos a tomar. Y eh, de eso se trata la vida. Y como todos pertenecen, bueno, los que dan más, les entregamos más a través de estos videos, más valor, más tiempo, más herramientas, más estrategias, más modelos, más técnicas, pero queda abierto para todos. Nosotros seguimos, desde ya hace mucho tiempo, saben, todas las semanas o cada 15 días abrimos estos espacios para todos, ¿sí? Lo único que se excluyen son los que no quieren entrar, ¿sí? Pero está abierto para todos, no hay exclusión para nadie. Y puedo dar fe, y creo que acá hay gente que puede dar testimonio, que lo que comparto acá, ¿sí? Es mínimamente del mismo valor de lo que van a encontrar adentro. No les retaseo nada. Si hay algo que no lo doy es porque entiendo que no es el momento, no porque me lo quiera guardar, ¿sí? Porque entiendo que muchos de ustedes todavía están en fase uno y es natural, todos pasamos por esa fase. Entonces querer apresurar eso puede generar algo que no les va a favorecer. Entonces es todo un proceso, ¿sí? Y con los que estamos más avanzados, pues ya estamos trabajando, ¿sí? Con nuestro puente al futuro, ¿sí? Que les vamos a tener muchísimas novedades al respecto. Rescato las constelaciones bien realizadas, con responsabilidad, con cuidado, con amor, con respeto. Las reivindico absolutamente y por supuesto al maestro Bergelinger. Pero lo cierto Exacto. es que hacer una constelación requiere de mucha responsabilidad y de herramientas terapéuticas, ¿sí? De conocimiento de los procesos terapéuticos, porque sí coincido que hay, no todos, pero hay muchas personas que se lo están tomando muy, muy a la ligera, pero no solo las constelaciones, ocurre en la PNL, ocurre en la hipnosis, etcétera, etcétera, en todo, en la medicina también ocurre, ¿sí? Entonces, pero sí, seamos cuidadosos y seamos respetuosos, y por eso les planteé, es muy importante eh, la calibración. La calibración, que como terapeutas entrenemos a la agudeza sensorial, percibir más allá de las palabras. La palabra es el último eslabón de todo un proceso, ¿sí? Que lo explicamos en el curso, los famosos 5 S, ¿sí? Calibrar lo somático, lo subliminal, lo simbólico, obviamente también lo sistémico, pero muy importante que a veces se olvida lo silencioso. Hay veces que no se indaga, a veces la persona llega a terapia o llega a una constelación y dice que vengo por mi papá. Y ahí nomás, literalmente lo tomamos. Y en realidad lo que está pasando es lo que no se dice. ¿Por qué no nombra mamá? Y no nos preguntamos. Y vamos derecho a buscar porque dijo papá. Y a lo mejor la mujer o el hombre viene, pues,
porque en ese momento está atravesando un conflicto, pero hay algo silenciado ahí que hay que buscar. Así que bueno, dicho esto, hay mucho por hablar, no quiero hacerlo más largo. Infinitas gracias a todos por acompañarme en este día. Pronto vamos a tener novedades. Por supuesto, vamos a seguir dando estas clases abiertas, estos talleres abiertos, pero para los que están, saben que hay como distintos niveles, ¿verdad? Están esto que es abierto para todos. Tenemos otro grupo que es para aquellos que ya nos compraron en algún momento y también de pronto no se están formando ahora, pero en un momento nos compraron. Están los actuales también, que es un grupo donde les damos ciertos mimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese grupo van a tener novedades pronto, ¿sí? Y están los grupos de nuestras formaciones, donde ya interactuamos a otro nivel. Pero todos, absolutamente todos, hacen posible este proyecto. Cada uno a su manera, a su tiempo, a sus posibilidades. Así que infinitas gracias a todos. Les dejo un abrazo sistémico enorme y nos encontramos pronto.